Durante años, un multimillonario rico y emocionalmente distante observaba a su hijo autista sentado en silencio junto a la misma ventana, señalando hacia el jardín y repitiendo las mismas palabras extrañas que nadie podía entender. Los médicos lo consideraban solo otro síntoma más. La niñera lo ignoraba. Él asumía que no tenía sentido. Pero entonces llegó una nueva criada, alguien diferente. Ella se fijó en lo que todos los demás habían pasado por alto. Prestó atención. Lo que descubrió fuera de esa ventana revelaría una verdad desgarradora, una pieza perdida del pasado y un secreto que cambiaría a su familia para siempre. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar más abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Theo era un niño pequeño que pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, sentado junto a una gran ventana de su casa. Todos los días miraba fijamente hacia afuera, señalando con el dedo hacia el jardín y repitiendo la misma frase una y otra vez. Mamá otra vez, allí. Por lo demás, no hablaba mucho. Y cuando lo hacía, nadie podía entenderlo realmente. Theo era autista, y la gente solía pensar que sus palabras no significaban nada importante. No tenía amigos, no salía a jugar ni hablaba con otros niños. Simplemente se quedaba cerca de la ventana, repitiendo su extraña frase y señalando como si hubiera algo muy importante ahí fuera. Su padre, Lucas, no le prestaba atención. Lucas pensaba que el comportamiento de Theo era solo parte de su condición. No hacía preguntas y nunca intentaba entenderlo. Para Lucas, su hijo era solo un niño tranquilo con necesidades especiales que vivía en su propio mundo. Lucas era un hombre rico. Era el dueño de una gran empresa y tenía dinero más que suficiente para darle a su hijo todo lo que necesitaba. Pero Lucas no era cariñoso ni afectuoso. Había perdido a su esposa cuando nació Theo, y desde entonces nunca había vuelto a ser el mismo. Nunca superó su muerte, y ese dolor lo volvió distante. No intentaba conectar con Theo ni escucharlo. Incluso cuando Theo repetía la misma frase todos los días, Lucas simplemente pasaba junto a él sin detenerse. No le preguntaba qué quería decir Theo ni por qué señalaba hacia afuera. Lucas había construido una vida en torno a evitar las emociones. Para él, los sentimientos eran un problema para el que no tenía tiempo. Se mantenía ocupado con reuniones de negocios, llamadas y correos electrónicos, siempre encontrando razones para ignorar lo que sucedía en casa. Se decía a sí mismo que Theo estaba a salvo, alimentado y cuidado. Eso era suficiente. Las personas que trabajaban en la casa seguían el mismo patrón. Había criadas, cocineros y choferes, pero ninguno de ellos prestaba realmente atención a Theo. Hacían su trabajo, limpiaban, cocinaban, conducían, contestaban llamadas, pero no hacían preguntas. Estaban acostumbrados a ver al niño en la ventana y a oír sus extrañas palabras. Se convirtió en parte de la rutina, como un ruido de fondo. Nadie se paraba a preguntarse por qué siempre señalaba el mismo lugar o por qué parecía tan concentrado. Algunos pensaban que era simplemente cómo se comportaban los niños autistas. Otros temían hacer preguntas que pudieran traer problemas. Y así, día tras día, Theo se sentaba solo, tratando de mostrar algo con sus pequeñas manos y su voz tranquila. Pero nadie se tomaba el tiempo para verlo realmente. Aunque Theo no hablaba con claridad, se esforzaba mucho por decir algo. Sus palabras no eran aleatorias. Seguía diciendo lo mismo por una razón. Mamá otra vez allí. Cada vez que lo decía señalaba hacia el mismo lugar del jardín. Sus ojos parecían serios y llenos de significado, pero no sabía cómo explicarlo mejor. Aún era solo un niño y el autismo le dificultaba expresar lo que sentía. Sin embargo, en su mente, sabía lo que intentaba decir. Algo allí fuera le recordaba a su madre. Tal vez era una forma, un movimiento o una persona. Quizás había visto algo extraño, pero nadie le preguntaba. Repetía su mensaje día tras día, con la esperanza de que alguien finalmente lo escuchara y lo ayudara a explicarlo. Entonces, un día, alguien nuevo llegó a la casa. Contrataron a una nueva empleada doméstica para ayudar con la limpieza y la organización. Ella no era como las demás. No hacía su trabajo apresuradamente y no tenía miedo de detenerse y mirar a su alrededor. En su primer día vio a Theo en la ventana. Vio cómo señalaba el jardín y oyó las palabras que repetía una y otra vez. Al principio tampoco lo entendió, pero algo la hizo detenerse y observar. Vio la tristeza en su rostro
y la forma en que intentaba comunicarse. Aunque nadie le hubiera escuchado antes, ella no pasó de largo como los demás. Se detuvo, miró hacia donde él señalaba, y en ese pequeño instante, todo empezó a cambiar. La nueva criada empezó a prestar más atención a Theo. Comenzó a hacerle preguntas amables y a sentarse a su lado en silencio, sin intentar obligarle a hablar, simplemente estando presente. Se fijó en detalles que los demás habían ignorado, como que sus dedos siempre señalaban el mismo árbol, que su voz cambiaba ligeramente cuando hablaba, que su cuerpo se movía con un sentido de urgencia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le miraba no como un problema, sino como un niño. No lo trataba como si estuviera roto o fuera invisible. Lo trataba como a alguien que tenía algo que decir. Y cuanto más tiempo pasaba cerca de él, más empezaba a comprender. Tío no solo repetía un recuerdo, intentaba mostrarles algo que estaba sucediendo ahora, algo real, algo que nadie más había visto. Y así comienza la historia con un niño pequeño en una gran ventana. Un niño que señalaba cada día y decía palabras que a todos les parecían extrañas, excepto a él. Un niño que había vivido en silencio, rodeado de gente que nunca lo miraba realmente. Pero ahora alguien se había dado cuenta, alguien había escuchado. Y por primera vez había una pequeña esperanza de que las palabras de Theo fueran escuchadas y su mensaje finalmente comprendido. El misterio del jardín, el significado detrás de mamá otra vez allí y la verdad detrás de lo que Theo veía. Todo ello aún estaba por descubrir. Pero algo importante ya había sucedido. El niño invisible ya no era invisible. Maya era una joven de origen humilde. Vivía en una pequeña casa lejos de la ciudad y trabajaba duro para mantener a su madre y a sus hermanos menores. Cuando consiguió el trabajo de criada en la casa de Lucas, se sintió agradecida y nerviosa. Era la casa más grande en la que había estado nunca. En su primer día, llegó temprano con ropa limpia pero sencilla, y la jefa de servicio le enseñó la casa. Rápidamente se dio cuenta de que el lugar era tranquilo, casi demasiado tranquilo. Los empleados hacían su trabajo en silencio y nadie hablaba a menos que fuera necesario. Mientras caminaba por el pasillo, Mia vio a un niño pequeño sentado junto a la ventana. No se movía mucho, solo miraba hacia afuera. Entonces señaló hacia el jardín y dijo en voz baja, «Mamá, otra vez, ahí». El resto del personal lo ignoró, pero Maya se detuvo. En ese momento sintió algo extraño, la sensación de que ese niño no solo estaba callado, estaba profundamente triste. Durante los días siguientes, Maya siguió viendo al niño en el mismo lugar haciendo lo mismo. Le preguntó a una de las criadas mayores quién era. «Es Theo», respondió la criada. «Es el hijo del jefe. No le hagas caso, es especial». A Maya no le gustó lo fría que fue esa respuesta. Siguió observando a Theo desde la distancia. Él no hablaba mucho, pero ella podía sentir que intentaba decir algo. La mayoría de la gente pasaba junto a él sin mirarlo. Maya no. Empezó a saludarlo cada mañana con una sonrisa y un tranquilo «Hola». Al principio Theo no reaccionó, pero Maya fue paciente. Nunca lo obligó a hablar. Solo se aseguraba de que él viera que alguien se fijaba en él. Poco a poco, los ojos de Theo comenzaron a seguirla. Cuando ella limpiaba el pasillo, él la observaba. Cuando bajaba la ropa sucia por las escaleras, él se asomaba por la esquina. No era mucho, pero era un comienzo. A medida que los días se convertían en semanas, Theo comenzó a seguir a Maya por toda la casa. Al principio no decía nada, solo caminaba detrás de ella en silencio, como una sombra. A Maya no le importaba, le dejaba estar cerca y le hablaba en voz baja sobre lo que estuviera haciendo. Doblar toallas, hacer la cama, preparar la comida. Un día, mientras limpiaba la mesa, miró y vio algo que la sorprendió. Theo estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña y discreta, pero era real. Maya le devolvió la sonrisa. Esa noche, cuando le llevó una pieza de fruta, él la cogió y dijo algo que la dejó helada. «Mamá». Al principio, Maya pensó que había oído mal, pero entonces se lo repitió. «Mamá». No sabía qué decir. Sentía el corazón encogido, pero también lleno. Se agachó a su lado y le tocó suavemente la mano. «Soy Maya», le dijo en voz baja. Theo se limitó a mirarla y volvió a sonreír. Maya no sabía por qué Theo la había llamado mamá, pero no le molestó. Al contrario, se sintió conmovida. Se daba cuenta de que Theo no decía esa palabra a la ligera,
Quizás recordaba a su verdadera madre y veía algo similar en ella. O quizás simplemente se sentía seguro. En cualquier caso, Maya no le corrigió. Le dejó llamarla así. Cada vez que él decía mamá, ella simplemente sonreía y le respondía con amabilidad. Lucas, sin embargo, no le dio mucha importancia. Cuando Maya se lo comentó un día, él se encogió de hombros y dijo, se confunde. Es como es. Maya no estaba de acuerdo, pero no discutió. Empezó a sentir que había algo más profundo. Theo estaba tratando de conectar, y Maya era la única que parecía dispuesta a escuchar. No estaba repitiendo cosas sin motivo. Había un significado detrás de sus acciones. Maya sabía que tenía que prestar atención. Cada vez que Theo señalaba el jardín y decía, mamá, ¿otra vez ahí? Maya sentía más curiosidad. Al principio pensó que solo era un recuerdo, algo que el niño no podía olvidar. Pero la forma en que lo repetía a diario, siempre a la misma hora, con el mismo dedo señalando exactamente el mismo lugar, empezó a parecerle más bien una pista. Maya comenzó a observarlo de cerca. Se dio cuenta de que su cuerpo se tensaba antes de decir las palabras y que sus ojos se fijaban en algo fuera. Pero cada vez que miraba, no había nada allí. Solo una parte normal del jardín, un árbol, algo de césped y flores. Aún así, el hábito no cesó. Theo siguió haciéndolo y Maya ya no pudo ignorarlo más. Sentía que él estaba tratando de mostrarle algo importante, algo que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Tomó una decisión en silencio. Tenía que averiguar qué había allí fuera. Una tarde, cuando la casa estaba en silencio y los demás trabajadores estaban ocupados, Maya se colocó junto a Theo en la ventana. Él ya estaba allí, como siempre, señalando y susurrando. Mamá, otra vez, allí. Maya se arrodilló a su lado y miró en la dirección que él señalaba. Respiró hondo. Vamos a ver, Theo, dijo con suavidad. Le tendió la mano. Theo dudó, pero luego la tomó lentamente. Caminaron juntos por el pasillo, pasaron por la cocina y salieron por la puerta trasera al jardín. Maya siguió su ejemplo, observando dónde se posaban sus ojos. Pasaron junto a las flores, junto al árbol, hasta llegar a un rincón del jardín que parecía intacto. Maya miró a su alrededor. Había algo escondido detrás de un arbusto, algo pequeño y extraño. Se volvió hacia Theo. Ahora tenía el rostro serio. Ese era el lugar. Maya finalmente lo entendió. Lo que Theo había estado señalando era real. Era última hora de la tarde. El sol aún brillaba, pero la luz era ahora más suave. Maya se colocó junto a Theo, junto a la gran ventana, como había hecho muchas veces antes. Él volvía a señalar en silencio con las mismas palabras en los labios. Mamá, otra vez, ahí. Esta vez, Maya no se limitó a mirar fuera. Se agachó suavemente, tomó la mano de Theo y dijo, vamos a ver qué hay ahí fuera. De acuerdo. Theo la miró. No habló, pero asintió lentamente. Maya abrió la puerta trasera y lo llevó al jardín. Caminaron con cuidado, paso a paso por el sendero. La hierba era espesa y estaba un poco crecida. Parecía que ya nadie usaba esa parte del jardín. Theo le agarró fuerte la mano, sin mirar a su alrededor, sino fijando la vista al frente. Era como si supiera exactamente a dónde iban. Maya lo siguió sin decir nada, solo manteniéndose cerca. Llegaron a una esquina del jardín, escondida detrás de unas plantas altas y árboles viejos. Las ramas estaban secas y algunas hojas les arañaban las piernas al pasar. Parecía que nadie había limpiado ni tocado esa parte del jardín en años. Maya apartó unos arbustos espesos y fue entonces cuando lo vieron. Un viejo columpio colgado de un marco de madera torcido. El columpio estaba cubierto de óxido y una de las cuerdas estaba ligeramente deshilachada, pero aún se mantenía en pie. Theo no esperó. Caminó directamente hacia él, se sentó y comenzó a balancearse lentamente. Sus piernas se movían hacia la adelante y hacia la atrás, y cerró los ojos. Luego susurró algo en voz baja. Mamá, otra vez. Maya se quedó allí, paralizada. Sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo. Este lugar, este columpio, no era solo un juguete viejo. Era importante para Theo. Esto era lo que había estado señalando todo el tiempo. Mientras Maya observaba, se dio cuenta de lo que significaba este lugar. No era solo un rincón del jardín, era un recuerdo. Una parte del pasado de Theo seguía viva aquí. No señalaba el columpio porque fuera divertido. Lo señalaba porque le recordaba algo o a alguien.
Maya se sentó lentamente en el suelo, cerca del columpio, sin hablar, dejando que Theo sintiera lo que necesitaba sentir. Él siguió balanceándose, con los ojos cerrados, susurrando las mismas palabras de vez en cuando. Maya empezó a comprender que Theo no repetía frases vacías. Intentaba volver a una época en la que se sentía querido y seguro. Ese columpio era su forma de volver con su madre. Quizás solía sentarse allí con ella. Quizás ella solía empujarle en el columpio. Fuera lo que fuera, era muy importante para él. Y por fin, alguien estaba allí para verlo y quedarse con él. Ese día cambió algo en Maya. Después de eso se hizo una promesa a sí misma. Llevaría a Theo al columpio todos los días, no porque él lo pidiera, sino porque lo entendía. No era solo un juego o un paseo, era curación, era recuerdo. Así que, a la tarde siguiente, le tomó la mano de nuevo y caminaron hacia el columpio como antes. Theo no hablaba mucho, pero ella podía ver la diferencia en su cuerpo. Estaba más tranquilo. Sus hombros no estaban tan tensos. Ahora sonreía más, aunque fuera solo un poco. Seguía diciendo, mamá, pero Maya ya no le corregía. No era necesario. Sabía que no estaba confundido. Estaba recordando, y ese recuerdo le ayudaba a sentirse cerca de alguien a quien había perdido. Cada vez que se sentaba en el columpio, era como volver a un lugar donde las cosas tenían sentido para él. Los demás trabajadores de la casa seguían sin entenderlo. Algunos susurraban cosas como, ¿por qué pierde el tiempo en ese viejo jardín? O, ese niño siempre va a ser así. Pero a Maya no le importaba. No daba explicaciones. No intentaba cambiar su opinión. Su atención se centraba en Theo. Cuanto más tiempo pasaba con él, más se abría a su manera. Empezó a tararear pequeñas melodías. Empezó a cogerle la mano sin miedo. Una vez incluso señaló una flor y dijo, bonita, lo que hizo sonreír a Mía durante todo el día. El jardín se convirtió en su lugar tranquilo, un espacio al que nadie más iba y donde nadie más juzgaba, solo Maya y Theo. Un día ella llevó una pequeña manta y se sentó con él durante una hora mientras él se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. No era ruidoso ni emocionante, pero se sentía real, se sentía tranquilo, se sentía importante. Día tras día seguían volviendo. No importaba si hacía sol o estaba nublado, Maya y Theo hacían ese pequeño viaje a la parte trasera del jardín. El columpio seguía igual, viejo, un poco roto, pero aún resistente. Theo se sentaba en él, se balanceaba lentamente y cerraba los ojos. Nunca pedía nada más. Ese lugar, ese momento, le daba algo que nadie más podía darle. Conexión. Maya nunca faltó un solo día. Empezó a mantener la zona limpia, podando algunas plantas, quitando las hojas secas, no para cambiarla, sino para protegerla. Respetaba lo que significaba para Theo. Ahora sabía que el niño de la ventana nunca se había perdido en tonterías. Siempre había estado tratando de mostrarles esto. Un lugar lleno de silencio, pero lleno de significado. Un lugar donde una vez se sintió amado. Un lugar donde aún podía susurrar «mamá» de nuevo y sentirse cerca de ella. Era otra tarde tranquila cuando Maya llevó a Theo al jardín. Como siempre, caminaron de la mano hasta el viejo columpio al fondo del patio. Theo estaba tranquilo y parecía feliz. No hablaba mucho, pero Maya había aprendido a leer sus expresiones. Cuando llegaron al columpio, Theo soltó su mano y caminó hasta su lugar habitual. Mía extendió una pequeña manta en el suelo y se sentó. Todo parecía normal hasta que algo llamó su atención. Sobre una gran roca, a unos metros de distancia, había una niña pequeña. Era muy delgada y su ropa estaba sucia y rota. Tenía el pelo revuelto y la cara manchada de suciedad, pero sus ojos eran agudos, concentrados, y los miraban sin miedo. No dijo ni una palabra. Maya se levantó rápidamente, sin saber qué hacer. La niña no se movió. Se limitó a seguir observándolos en silencio. Maya se quedó quieta un momento, tratando de decidir si llamar su atención o retroceder. Sin embargo, Theo la sorprendió. En lugar de ponerse nervioso o mostrarse tímido, se giró y miró a la niña. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Sin decir nada, caminó hacia ella. El corazón de Maya comenzó a latir más rápido. Theo nunca reaccionaba así con los extraños. Por lo general se escondía detrás de ella o miraba hacia otro lado, pero ahora parecía completamente cómodo, incluso feliz. La niña bajó de la roca y caminó hacia Theo. Los dos niños se quedaron frente a frente
Y luego, como si se conocieran desde siempre, ambos caminaron hacia el columpio y comenzaron a jugar. Primero, Theo se sentó mientras la niña lo empujaba. Luego, cambiaron de lugar. No hablaban, pero su lenguaje corporal estaba lleno de energía y alegría. Maya no podía creer lo que estaba viendo. La conexión entre ellos era inmediata, profunda y completamente natural. Mientras Maya los observaba jugar, algo comenzó a molestarla. No era solo su rápido vínculo lo que le parecía inusual, era su aspecto. La niña tenía el mismo color de pelo que Theo. Sus ojos tenían la misma forma y tono marrón. Incluso sus expresiones faciales y pequeños gestos, como la forma en que inclinaba la cabeza o movía las manos, le resultaban extrañamente familiares. Maya se inclinó hacia adelante para observarlos con atención. Incluso parecían tener la misma edad, tal vez 5 o 6 años. Cuando la niña se reía, Theo también se reía. Cuando ella corría en círculos, él la imitaba. Maya sintió un escalofrío. Era casi como ver a gemelos, pero eso no podía ser. Theo no tenía hermanos, o al menos eso creían todos. Maya nunca había oído hablar de otros hijos en la familia de Lucas. Aún así, no podía ignorar lo que estaba viendo. Había algo más profundo, algo que aún no entendía. Maya se levantó y caminó lentamente hacia los niños. No quería asustar a la niña, así que le habló en voz baja. «Hola, ¿tienes hambre? ¿Quieres algo de comer?» La niña la miró por un segundo y luego asintió con la cabeza. Maya abrió la pequeña bolsa que había traído y sacó un sándwich y una botella de agua. Se lo entregó a la niña, que agarró la comida rápidamente y comió a grandes bocados, como alguien que no había comido en mucho tiempo. Maya se arrodilló a su lado e intentó hablar de nuevo. «¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives?» La niña se detuvo un momento, pero no dijo nada. Siguió masticando, con la mirada baja. Entonces, con la misma tranquilidad con la que había llegado, la niña se levantó. Miró a Theo por última vez y sonrió. Antes de que Maya pudiera preguntarle nada más, la niña se dio la vuelta y corrió hacia los árboles. En cuestión de segundos, había desaparecido. Mia corrió tras ella unos pasos, llamándola, pero la niña se había esfumado. Los árboles eran muy frondosos en esa parte del jardín, y Mia no podía ver a dónde había ido. Volvió junto a Theo, que ahora estaba sentado de nuevo en el columpio, con aspecto tranquilo. Maya se sentó a su lado, con la mente llena de preguntas. ¿Quién era esa niña? ¿De dónde había salido? ¿Por qué Theo había reaccionado tan cordialmente con ella, cuando normalmente evitaba a las personas nuevas? Y sobre todo, ¿por qué se parecían tanto? Maya no podía quitarse de la cabeza esa extraña sensación. Aquello no era normal. No se trataba de una simple visita fortuita de una niña pobre que vagaba entre los árboles. Había algo en la forma en que la niña había aparecido, en la forma en que se había conectado con Theo sin hablar y en la forma en que había desaparecido. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado extraño. Maya sabía que aquello no era un momento cualquiera. Significaba algo. Esa noche, Maya no pudo dormir. No dejaba de pensar en la niña. Era imposible que lo hubiera imaginado. Theo también la había visto. Había jugado con ella, había reído con ella. Maya decidió que tenía que estar preparada por si la niña volvía. Empezó a guardar comida y ropa extra en su bolso, por si acaso. Incluso trajo una linterna y revisaba el camino del jardín con más cuidado cada día. Pero en el fondo, Maya sentía que la niña no había aparecido por casualidad. Había algo más, algo que tenía que ver con Theo. Quizás la niña tenía respuestas sobre su pasado. Quizás formaba parte de una historia que nadie había contado. Maya solo sabía que tenía que averiguar más. El jardín ya no era solo un lugar tranquilo con un viejo columpio. Ahora era el centro de algo misterioso. Y todo había empezado con una niña pequeña de pie sobre una roca. De vuelta en la casa, Maya no pudo contener lo que había visto. Se sentó en la cocina, todavía pensando en la niña que había aparecido en el jardín. Después de unos minutos, se levantó y fue directamente a la oficina de Lucas. Él estaba trabajando como siempre detrás de su gran escritorio, mirando una pantalla llena de números y documentos. Maya llamó suavemente a la puerta. «Necesito hablar contigo», dijo. Lucas no levantó la vista. «¿Sobre qué?», respondió sin dejar de escribir. «Sobre Theo y algo que ha pasado hoy». Lucas suspiró, pero finalmente le prestó atención. Maya se lo explicó todo. Cómo había aparecido la niña en el jardín,
lo sucia y delgada que estaba, cómo no había hablado y cómo había desaparecido. Lucas no mostró ninguna reacción hasta que ella describió el rostro de la niña. «Es idéntica a Theo», dijo Maya. «Los mismos ojos, el mismo pelo, incluso la forma de moverse». Fue entonces cuando Lucas se quedó completamente inmóvil. Durante un momento, Lucas no dijo nada. Miró más allá de Maya, como si ya no estuviera realmente en la habitación. Algo en sus palabras le había impactado profundamente. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. «Eso es imposible», murmuró. Maya esperó en silencio. Lucas no solía mostrar emociones, pero ahora su rostro parecía pálido y extraño. «Hubo un problema cuando nació Theo», dijo lentamente. «Mi esposa murió durante el parto. Me dijeron que hubo complicaciones. Ni siquiera pude tomarle la mano». Hizo una pausa, recordando algo en lo que no había pensado en años. Los médicos dijeron que hubo confusión. Durante unos minutos, nadie estaba seguro de lo que estaba pasando. Luego me dijeron que ella había fallecido y que solo un bebé había sobrevivido. Lucas se dio la vuelta y miró a Maya. Pero recuerdo haber pensado por un segundo que algo no estaba bien. Siempre tuve dudas. Ella nunca había oído a Lucas hablar así. Por lo general, era frío, centrado solo en el trabajo y la rutina. Pero ahora algo profundo se había abierto en su interior. «¿Nunca lo comprobaste?», preguntó Maya. «¿Nunca pediste pruebas?». Lucas negó con la cabeza. Confiaba en el hospital. Y estaba demasiado destrozado. Acababa de perder a la mujer que amaba. Tenía un bebé recién nacido que cuidar. No cuestioné nada. Pero ahora se detuvo de nuevo, pensativo. Maya se dio cuenta de que intentaba mantener la calma, pero le temblaban las manos. «¿Ahora me dices que hay una niña que se parece a Theo, que aparece de la nada, no habla y vuelve a desaparecer?» Lucas se pasó la mano por el pelo. «No sé qué está pasando, pero necesito respuestas. No puedo ignorarlo». Volvió a su escritorio, abrió un cajón y sacó una vieja carpeta. La carpeta estaba polvorienta y gastada, llena de papeles viejos, historiales hospitalarios, partidas de nacimiento y certificados de defunción. Lucas no la había abierto en años. Se sentó y empezó a hojear las páginas mientras Maya se quedaba de pie a su lado, observando. Sus ojos recorrieron rápidamente las palabras. Los documentos confirmaban lo que ya sabía. Un nacimiento vivo, mujer fallecida. Pero algo en la forma en que estaban redactados los documentos le parecía extraño ahora. Había manchas, correcciones, incluso 2 firmas de médicos diferentes en un formulario. Lucas frunció el ceño. «¿Por qué hay 2 médicos aquí? ¿Por qué hubo retrasos en la notificación?» Miró a Maya. «Tengo que volver a ese hospital». Maya asintió. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó ella. «No», respondió él. «Iré solo». Lucas cerró la carpeta y la guardó en una bolsa. «Si alguien me mintió, si le pasó algo a mi hijo, necesito saber la verdad». Esa noche, reservó un vuelo. Mientras Lucas comenzaba a indagar en el pasado, Maya se quedó con Theo como siempre. Continuó con sus visitas diarias al columpio del jardín. Cada día la niña regresaba, sin hablar, sin quedarse mucho tiempo, pero siempre venía. Jugaba con Theo como si se conocieran desde siempre. Sonreía cuando él sonreía. A veces le tocaba la mano o se sentaba a su lado sin decir nada. Maya empezó a darse cuenta de ciertos patrones. La niña solo venía a última hora de la tarde. Nunca aceptaba más comida y nunca respondía a las preguntas, pero su presencia era constante. Maya tenía un cuaderno y empezó a anotar todo. La hora a la que aparecía, cuánto tiempo se quedaba, qué hacía. Maya sentía que ahora formaba parte de algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de ayudar a Theo. Se trataba de comprender quién era esa chica y por qué Theo estaba tan profundamente conectado con ella sin siquiera hablar. Lucas llamó desde el aeropuerto antes de embarcar en su vuelo. «Te contaré lo que descubra», le dijo a Mia. «Vigila a Theo. Toma nota de todo». Maya asintió. Después de colgar, miró el columpio a través de la ventana. Theo estaba allí de nuevo, y la chica acababa de llegar. Estaban sentados muy juntos, con las cabezas casi tocándose. Maya sintió un peso en el pecho. Esto era más que una coincidencia. Ahora estaba segura de ello. Theo nunca había conectado con nadie como lo hacía con esta misteriosa chica. Y ella, fuera quien fuera, había venido con un propósito. Maya no podía explicar cómo lo sabía. Simplemente lo sabía. Y si la sospecha de Lucas era cierta, entonces algo terrible había sucedido años atrás. Quizás alguien se había llevado a la niña.
Quizás eran gemelas, separadas al nacer. Maya los observaba a través del cristal, sin dejar de tomar notas en su cuaderno. Sabía que la verdad estaba al caer. Maya había visto cómo el vínculo entre Theo y la niña se hacía más fuerte cada día. Era algo especial, algo que nunca había visto antes. Los dos no necesitaban hablar para entenderse. Se comunicaban con miradas, gestos con las manos y movimientos sencillos. Cuando uno se levantaba, el otro lo seguía. Cuando uno se reía, el otro también se reía. A menudo se sentaban en silencio uno al lado del otro en el columpio o jugaban a juegos sencillos como tocar hojas o lanzar piedrecitas a un montón. Maya estaba asombrada de lo conectados que estaban. Había trabajado con otros niños antes y ninguno de ellos había mostrado este tipo de comprensión silenciosa. Lo que más le sorprendía era lo tranquilo que se había vuelto Theo. Antes evitaba a la gente, pero ahora, con la niña, se mostraba abierto y relajado. Parecía como si los dos formaran parte de la misma historia. Una tarde, Maya vio algo que le hizo llorar. Theo estaba jugando con la niña cerca del borde del jardín, cuando de repente la miró y le dijo, «Mana». Fue una palabra suave, pero clara. La niña se detuvo, lo miró y sonrió. Luego se rió. El tipo de risa que dejaba claro que entendía exactamente lo que él quería decir. No lo corrigió. Lo aceptó. Maya se quedó quieta por un momento. Mana significaba hermana. Theo nunca había llamado así a nadie antes. No era algo que repitiera de otros. Era algo que él había elegido por su cuenta. A partir de ese momento, siguió llamándola así. Mana, ven. Mana, colúmpiate. La niña siempre respondía con una sonrisa o tomándole de la mano. El corazón de Maya se encogía cada vez que lo oía. Empezó a preguntarse si no era solo un apodo cariñoso, sino algo más real, algo más profundo de lo que nadie había esperado. Maya quería ayudar más a la niña. Intentó llevarla dentro de la casa varias veces, ofreciéndole comida, un baño, incluso un lugar para dormir. Pero cada vez la niña se detenía en la puerta y negaba con la cabeza. No cruzaba el umbral. Maya le preguntó con delicadeza, ¿tienes miedo? La niña no respondió, pero su lenguaje corporal dejaba claro que no confiaba en los adultos. Solo se quedaba cerca de Theo y Maya. Dormía afuera, cerca de los árboles o detrás del muro del jardín. Maya solía dejar comida y mantas cerca de los escalones traseros, y cada mañana los objetos habían desaparecido, lo que indicaba que la niña los había aceptado, pero nunca entraba en la casa. Aún así, permitía que Maya le cepillara el pelo y le lavara las manos. Maya se sentía honrada por esa confianza. No era mucho, pero significaba que la niña se estaba abriendo poco a poco. Maya se mantuvo paciente, sin presionar nunca, solo ofreciendo amabilidad. Un día Maya tuvo una idea. No quería asustar a la niña, pero necesitaba mostrarle a alguien lo que veía todos los días. Así que esperó a que la niña y Theo estuvieran jugando y tomó discretamente algunas fotos con su teléfono. Las imágenes eran nítidas. Dos niños riendo, corriendo y sentados juntos en el columpio. Cuando miró las fotos, se sorprendió de nuevo. El parecido entre ellos era innegable. Uno al lado del otro era como ver la versión masculina y femenina del mismo niño. Sus ojos, sus caras, incluso sus sonrisas. Era demasiado como para ignorarlo. Esa noche, cuando Lucas llegó a casa, Maya esperó hasta que Theo se durmió. Entonces le enseñó las fotos. Él las miró fijamente durante un largo rato. Al principio no dijo nada. Luego se sentó lentamente, respiró hondo y susurró. Es como ver a Theo de niña. Era el empujón final que necesitaba. Antes tenía dudas, pero ahora no podía negar que algo extraño y posiblemente muy grave había sucedido en el pasado. Decidió actuar. A la mañana siguiente, hizo varias llamadas telefónicas. Contrató a un investigador privado, alguien con experiencia en registros hospitalarios y casos familiares. Lucas lo pidió todo. Los registros del hospital donde nació Theo, las listas del personal, los certificados de nacimiento y cualquier informe de niños desaparecidos o no identificados de la misma época. Quería respuestas reales, no solo conjeturas. Maya ayudó escribiendo todo lo que había observado sobre la niña, sus hábitos, su comportamiento, su aspecto y cómo interactuaba con Theo. Mientras el investigador comenzaba a buscar la verdad, Maya siguió cuidando de los niños. Todas las tardes les llevaba comida, agua y ropa de recambio.
El jardín se convirtió en un lugar no solo para jugar, sino también para esperar a que se revelara algo más importante. Con el paso de los días ocurrió algo maravilloso. A pesar de todo el misterio, Maya, Theo y la niña crearon una pequeña y tranquila rutina. Cada día era como un regalo. Theo y la niña jugaban con piedras, flores y palos, inventando juegos que les hacían reír. Maya a veces se unía a ellos, dibujando en la tierra o ayudando a hacer pequeños montones de hojas. Veía cómo su conexión se hacía más fuerte y profunda. A veces, Theo apoyaba la cabeza en el hombro de la niña y ella le ponía la mano encima en silencio. Otras veces corrían en círculos, riendo hasta caer al suelo. Era como si se curaran mutuamente a través de la alegría sencilla. Maya tomó más fotos, no para investigar, sino para recordar. Aunque nadie tenía aún respuestas, algo importante estaba sucediendo. Algo puro. Ya no se trataba solo del pasado, se trataba del presente. Un momento de inocencia, confianza y amor silencioso entre dos niños. La investigación privada avanzó rápidamente. Lucas había pedido al detective que investigara todos los detalles del nacimiento de Theo. En pocos días, empezaron a llegar datos preocupantes. El hospital donde nació Theo tenía registros mal organizados del día del parto. Faltaban los nombres de algunos miembros del personal y las firmas no coincidían. Pero había algo que llamaba especialmente la atención. Una enfermera que había estado de guardia esa noche había dejado su trabajo de repente solo 2 días después del nacimiento. No había dejado ninguna dirección de contacto ni carta de renuncia. Simplemente había desaparecido. El detective no pudo localizarlo. Este detalle afectó mucho a Lucas. Se sentó solo en su oficina, mirando fijamente el papel que tenía delante. Le temblaban las manos. Cuanto más miraba las piezas que faltaban, más se daba cuenta de que algo muy grave había sucedido esa noche. Lucas no quería seguir haciendo conjeturas. Necesitaba pruebas. Necesitaba una respuesta real. Esa misma noche, Lucas llamó a Maya a su estudio. Estaba cansado, pero su voz era firme. «Quiero hacer una prueba de ADN», dijo. «Necesitamos estar seguros». Maya asintió. Estaba de acuerdo en que era el momento, pero también sabía que no sería fácil. La niña aún no confiaba plenamente en nadie, excepto en Theo y, un poco, en Maya. Conseguir que fuera a la ciudad sería difícil. Al día siguiente, Maya pasó un rato sentada con la niña, hablándole en voz baja. Le explicó todo con palabras sencillas, que solo querían comprobar algo, que no habría agujas, ni dolor, y que irían todos juntos. Al principio, la niña no reaccionó. Pero cuando Theo le tomó la mano y le dijo, «Ven, mana», finalmente asintió con la cabeza. Maya le dio un vestido limpio y le cepilló el pelo. Luego se subieron al coche. Lucas condujo en silencio todo el camino. Nadie habló mucho. La clínica era pequeña y tranquila. Lucas lo había organizado todo en secreto, pidiendo al médico que realizara la prueba de ADN de forma privada. Entraron por una puerta trasera, evitando llamar la atención. La niña miraba a su alrededor nerviosa, pero Maya se quedó a su lado, cogiéndole la mano. Theo se sentó junto a ellos, tranquilo como siempre. La prueba en sí fue rápida. Una enfermera frotó suavemente el interior de la mejilla de la niña con un bastoncillo de algodón y luego hizo lo mismo con Lucas y Theo. En cuestión de minutos había terminado. Maya dio las gracias al personal y ayudó a la niña a volver al coche. Lucas se encargó de enviar las muestras a un laboratorio de confianza. Dejó claro que quería resultados rápidos y precisos. De vuelta en casa, todos estaban callados. Nadie sabía qué decir. Comenzó la espera. Se tardaría días en obtener la respuesta. Cada uno tenía sus propios pensamientos, pero nadie los expresaba en voz alta. Durante esos días de espera, algo inesperado comenzó a suceder en la casa. Lucas empezó a cambiar. Por primera vez en años, no pasaba todas las horas encerrado en su despacho o mirando informes de negocios. En cambio, pasaba más tiempo observando a los niños. Una tarde, se asomó a la ventana y vio a Theo y a la niña corriendo descalzos por el césped. Se reían, se caían y se volvían a levantar. Lucas sonrió, una sonrisa sincera. Maya lo vio desde la cocina y sintió una profunda calidez en su pecho. Poco a poco, Lucas empezó a hablar más con Theo. Le hacía preguntas, intentaba jugar con él a juegos sencillos. Aunque lo hacía con torpeza, estaba claro que lo intentaba. Theo respondía con pequeños gestos. Una mirada, un asentimiento, una palabra suave.
Maya se mantuvo cerca durante todo el proceso. No tomó el control. Simplemente estuvo presente, guiando, con delicadeza, ayudando a que las cosas avanzaran sin forzar nada. Se había convertido en su conexión. Maya siguió cuidando de la niña cada día. Se aseguraba de que comiera, estuviera limpia y se sintiera segura. Aunque la niña seguía sin dormir dentro de la casa, empezó a quedarse más tiempo por las tardes. Se sentaba en los escalones del porche o se tumbaba en una manta bajo las estrellas mientras Theo le cogía la mano. Maya nunca la presionaba. Simplemente se aseguraba de que la niña se sintiera bienvenida. Lucas había empezado a llamarla pequeña y una vez incluso le preguntó si quería zumo. La niña no respondió, pero tampoco huyó. El ambiente en la casa era ahora diferente, más ligero, menos frío. Ya no era un lugar de silencio y horarios. Empezaba a parecer un verdadero hogar, aunque fuera poco a poco. Todos seguían esperando los resultados de las pruebas, pero algo dentro de cada uno de ellos ya estaba cambiando. La posibilidad de la verdad ya los estaba acercando. Finalmente, después de 6 largos días, llegaron los resultados. El sobre llegó por la mañana. Lucas lo recibió personalmente del repartidor, cerró la puerta principal y se dirigió a la sala de estar. Maya ya estaba allí con los niños, ayudándolos a colorear en el suelo. Lucas se quedó quieto, sosteniendo el sobre con fuerza. Lo abrió lentamente. Sus ojos recorrieron el papel. No dijo nada. Maya se levantó y se acercó. Lucas, él se volvió hacia ella con el rostro pálido. Es mía, dijo. Es la gemela de Theo. La habitación quedó en silencio. Lucas se dejó caer en el sofá, sin dejar de mirar la página. La niña levantó la vista del suelo sin entenderlo del todo. Theo gateó hacia ella y la abrazó con fuerza. Mana, repitió. Maya se sentó junto a ellos con los ojos llenos de lágrimas. Por fin se había revelado la verdad. La niña que había aparecido de la nada no era una desconocida. Era una parte perdida de su familia, una pieza de su historia que por fin había regresado. Lucas estaba sentado en su despacho, sosteniendo los resultados del ADN en sus manos por 10ª vez esa mañana. Ahora la verdad estaba clara. La niña era su hija. Ya no había ninguna duda. Pero en lugar de traerle paz, le provocó una tormenta interior. Se sentía culpable por no haber cuestionado las cosas antes. Sentía ira hacia las personas que le habían mentido. Y, sobre todo, sentía una profunda tristeza por todos los años que había perdido con ella. Por todas las noches que probablemente había dormido sola, con frío, hambre o miedo. Le dolía el pecho al imaginarla como un bebé al que se habían llevado sin nombre ni voz. Contempló las viejas fotos de su esposa, recordando su sonrisa y el nombre que ella había elegido años atrás si su bebé hubiera sido una niña. Clara Ara. Ese nombre se le quedó grabado en la mente. No solo estaba dolido, estaba listo para actuar. Lucas cogió el teléfono y llamó directamente al hospital. No preguntó educadamente. Exigió hablar con el director. Su voz era firme y sus palabras cortaban cualquier excusa. Tengo pruebas, dijo, y quiero respuestas. Pronto, el caso llegó a niveles más altos. La noticia de la desaparición de los registros del hospital y de una enfermera causó tensión entre el personal. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una enfermera mayor, que ya no trabajaba en el hospital, pero que aún mantenía contacto con algunas personas de allí, se presentó. Ella confesó. Años atrás, había entregado un bebé recién nacido a una mujer que conocía, alegando que el niño había muerto. Formaba parte de una red clandestina dedicada al tráfico de bebés. Dijo que se arrepentía y que había guardado silencio por miedo. Según ella, la mujer que se llevó a Clara Ara nunca volvió al hospital. De alguna manera, la niña acabó perdida o escapó. Lucas no podía creer lo que estaba oyendo. La historia se difundió rápidamente y el hospital se enfrentó a un escándalo. Comenzaron las investigaciones. Los periodistas acamparon fuera del edificio. Lucas se mantuvo alejado de los medios de comunicación. No le interesaban los titulares. Quería justicia. Más que eso, quería que su hija estuviera a salvo y que nunca más se sintiera abandonada. Con la ayuda de su abogado, inició el proceso legal para volver a adoptarla. Aunque ya era su hija biológica, sus documentos no existían. A los ojos del gobierno, era una niña sin identidad. Lucas se negó a esperar. Actuó con rapidez, firmando todos los documentos y acudiendo a todas las citas.
Cuando llegó el momento de elegir un nombre, no lo dudó. La llamó Clara Ara, tal y como había deseado su esposa. Cuando se lo contó a Ma y a los niños, Mia asintió con lágrimas en los ojos. Theo aplaudió y abrazó a Clara Ara. Clara Ara no habló, pero sonrió, una sonrisa llena de confianza. Ese nombre pasó a ser completamente suyo. Una vez que Clara Ara fue registrada oficialmente, algo cambió en la casa. No se trataba solo de papeles, se trataba de conexión. Clara Ara y Theo, ahora conocidos como gemelos, comenzaron a actuar aún más unidos. Comían juntos, jugaban juntos e incluso se quedaban dormidos tomados de la mano en el sofá. Theo, que solía permanecer en silencio la mayor parte del día, comenzó a hablar más. Ya no tenía miedo. Clara Ara, que había vivido la mayor parte de su corta vida escondiéndose y sobreviviendo, ahora tenía su propia habitación, ropa limpia y un lugar seguro donde dormir cada noche. Lucas los observaba atentamente. Empezó a disfrutar de pequeñas cosas como preparar meriendas, contar cuentos antes de dormir o ayudar a Theo a dibujar. Incluso empezó a reír de verdad. La casa solía parecer un museo, fría, limpia y silenciosa, pero ahora había vuelto a cobrar vida. Había juguetes por todas partes. Las risas resonaban en los pasillos y el silencio ya no era pesado. Estaba lleno de alegría. Maya seguía estando en el centro de todo, pero nunca en el punto de mira. No pedía reconocimiento ni elogios. Seguía cocinando, limpiando y ayudando con los niños como antes. Pero ahora todos la veían de otra manera. Clara Ara se sentaba a su lado siempre que podía. Theo siempre le cogía la mano primero cuando algo le molestaba. Lucas, antes frío y distante, ahora la miraba con algo más que aprecio. La admiraba. Ella había traído un cambio a la casa sin forzar nada. Había prestado atención y cuando nadie más lo hacía. Había escuchado, se había preocupado y había actuado. Lucas se encontró mirándola durante la cena, preguntándose cómo había sido su vida antes de todo esto. Empezó a hacerle preguntas, no sobre las tareas domésticas, sino sobre sus pensamientos y sus sueños. Maya respondía con sencillez, sin esperar nada más, pero ambos tenían claro que algo estaba creciendo entre ellos, algo sincero y nuevo. Una tarde Lucas estaba en el jardín, observando a los gemelos jugar cerca del columpio. Clara Ara empujaba suavemente a Theo mientras él reía. Maya estaba cerca, doblando ropa. El sol se ponía detrás de los árboles y por primera vez en mucho tiempo, Lucas se sentía en paz. Respiró hondo y miró a Maya. «Gracias», dijo en voz baja. Maya sonrió sin saber muy bien qué decir. Todo había cambiado. La verdad había sido dolorosa, pero había abierto un camino hacia la curación. Lucas había recuperado a una hija que no sabía que había perdido. Theo había encontrado a su hermana. Clara Ara había encontrado seguridad. Y todo había comenzado porque una mujer prestó atención a un niño silencioso en una ventana. Lucas no sabía lo que le depararía el futuro, pero ahora ya no tenía miedo de esperar. Ya no estaba entumecido. Por primera vez en años, volvía a vivir. La familia estaba recomponiendo poco a poco las piezas. La vida dentro de la casa había cambiado por completo. Theo, antes callado y escondido en su propio mundo, ahora hablaba con frases cortas. Sonreía más a menudo. Incluso se reía a carcajadas mientras jugaba con Clara Ara, algo que nunca había sucedido antes. Todavía tenía sus momentos de silencio, pero ahora había luz en sus ojos. Clara Ara ya no era la niña asustada que se escondía detrás de los árboles y se negaba a entrar en casa. Tenía su propia habitación, juguetes y una cama segura. Seguía a Theo a todas partes y lo abrazaba a menudo. Los dos eran inseparables. Jugaban, dibujaban en las paredes con lápices de colores y, a veces, simplemente se sentaban uno al lado del otro sin decir nada. Pero incluso en silencio, estaban conectados. No necesitaban explicar nada. Para todos estaba claro que eran más que hermanos. Eran dos mitades de la misma historia. Lucas también había cambiado. El hombre que antes vivía en su oficina, centrado solo en el trabajo y cerrado a las emociones, ya no era el mismo. Todavía tenía días en los que el dolor volvía, pero ahora los afrontaba con los ojos abiertos. Pasaba más tiempo con los gemelos, leyéndoles o sentándose en el suelo mientras jugaban. Aprendió a ayudar a Theo a mantener la calma en los momentos estresantes y a hacer que Clara Ara se sintiera segura sin presionarla. Su amor era ahora real, no solo responsabilidad, sino presencia, inspirado por todo lo que había sucedido.
Lucas decidió crear algo significativo. Fundó una fundación en memoria de su difunta esposa. El objetivo era apoyar a los niños con autismo y también a los niños sin hogar, como lo había sido Clara Ara. Quería asegurarse de que otros niños como los suyos no fueran olvidados ni abandonados. Se convirtió en su forma de convertir el dolor en algo útil. Cuando se inauguró la fundación, Lucas le pidió a Mia que participara. Le ofreció un trabajo formal con un título y una oficina, pero Maya lo rechazó amablemente. No quería un título, no le interesaban el papeleo ni las reuniones. Su lugar, dijo, estaba con los niños, no solo con Theo y Clara, sino también con los demás. Lucas lo entendió. Maya nunca había hecho nada de esto por dinero o por un puesto. Lo había hecho porque le importaba, así que, en lugar de obligarla a desempeñar un papel, simplemente le pidió que se quedara como parte de la familia. Maya aceptó. Siguió ayudando con las tareas diarias, jugando con los niños y organizando la casa. Pero todos sabían que era más que una simple ayudante. Era la que veía lo que nadie más veía. Había cambiado sus vidas. Theo la llamaba Maya, pero la forma en que lo decía significaba mucho más que un simple nombre. Lucas y Maya se hicieron más íntimos, pero sin prisas. Hablaban más a menudo, a veces hasta altas horas de la noche. Lucas escuchaba sus historias sobre su pasado y Maya le escuchaba cuando él necesitaba hablar de su esposa. No había presión ni incomodidad. Era algo natural. Él empezó a fijarse en pequeños detalles. Cómo sonreía cuando Clara Ara bailaba. Cómo reaccionaba rápidamente cuando Theo necesitaba consuelo. Cómo recordaba cada pequeño detalle que importaba. Maya también veía sus esfuerzos. Cómo intentaba ser mejor cada día. Cómo ya no ocultaba sus sentimientos y cómo estaba aprendiendo a estar presente. Su relación se basaba en el respeto, no en planes. La gente de fuera de la casa solía preguntar quién era Maya. Lucas simplemente respondía, está con nosotros. Eso era suficiente. Los niños confiaban en ella, él también. Y aunque ninguno de los dos hablaba abiertamente de amor, estaba claro que entre ellos había surgido algo fuerte y estable. Uno de los mayores cambios se produjo en el jardín. El viejo columpio, antes oxidado y olvidado, ahora estaba arreglado y limpio. Lucas lo había reparado después de recibir los resultados del ADN como forma de marcar el comienzo de su nueva vida. Él mismo pintó el marco y añadió 2 cuerdas lo suficientemente fuertes como para que los 2 niños pudieran columpiarse juntos. Todas las tardes, Theo y Clara Ara corrían hacia el columpio tan pronto como terminaban de comer. Se convirtió en su lugar favorito. A veces reían y jugaban ruidosamente. Otras veces, se sentaban en silencio, simplemente columpiándose uno al lado del otro. El columpio había sido el lugar donde Maya vio por primera vez a Theo, tratando de decirle al mundo algo importante. Ahora se había convertido en un lugar de alegría, recuerdos y sanación. Cada vez que Maya lo miraba, se sentía agradecida. Ese columpio lo había iniciado todo. Había traído el pasado al presente. Les había mostrado el camino hacia la verdad y el amor. El jardín se convirtió en el corazón del hogar. Ya no era solo césped y árboles. Era un lugar lleno de significado. El columpio se erigía como símbolo no solo del vínculo entre los gemelos, sino de todo lo que la familia había pasado. El dolor, el misterio, el descubrimiento y la sanación. Theo y Clara Ara jugaban allí todos los días y Maya solía observarlos desde la ventana de la cocina. Lucas a veces se unía a ellos, sentándose en los escalones con una taza de café, sonriendo mientras veía reír a sus hijos. La vida no era perfecta y todavía había días difíciles, pero la diferencia ahora era que afrontaban esos días juntos. Lo que antes había sido una casa llena de silencio se había convertido en un hogar lleno de amor y nuevos recuerdos. No eran las mismas personas que habían sido antes, y eso estaba bien. 2 corazones, los de Theo y Clara, habían reescrito su historia con Maya y Lucas caminando a su lado. Pasaron los años, el jardín ya no estaba tan descuidado y cubierto de maleza como antes. El césped estaba cortado, las flores eran brillantes y los árboles eran ahora más altos, ofreciendo más sombra. Pero una cosa no había cambiado, el columpio. Seguía en el mismo lugar donde todo había comenzado. Ahora estaba pintado de blanco y crecían flores alrededor de su base. Theo y Clara Ara, que ya no eran niños, eran ahora adolescentes. Eran más altos, más fuertes y más seguros de sí mismos. Pero de vez en cuando volvían al columpio, como antes.
Ese día en particular, se reían y se empujaban el uno al otro, turnándose. Hablaban de la escuela, de la vida e incluso bromeaban sobre quién podía columpiarse más alto. Desde la distancia parecía un día normal, pero para su familia ese lugar nunca fue solo un jardín. Era el comienzo de todo. Contenía los primeros signos de cambio. La familia se había convertido en algo especial. Lo que comenzó con dolor y confusión se había convertido poco a poco en algo lleno de amor y propósito. Lucas había escrito un libro sobre su historia. Contaba la verdad, no solo sobre el escándalo del hospital, sino también sobre el dolor, la curación y el redescubrimiento. El libro se hizo muy conocido y pronto Lucas fue invitado a dar charlas en colegios y conferencias. Maya a veces lo acompañaba, siempre callada, pero fuerte. Se sentaba a su lado y escuchaba mientras él hablaba de cómo escuchar, simplemente escuchar, lo había cambiado todo. Theo y Clara Ara también se unían a veces. No eran solo símbolos de la historia, eran la prueba viviente de que el amor y la atención podían reconstruir lo que una vez se había roto. La gente del público a menudo lloraba. Muchos se quedaban después de los eventos para darles las gracias, compartir sus propias historias o decirles que se sentían inspirados. La historia que antes solo les pertenecía a ellos, ahora también pertenecía a muchos otros. Theo, ahora un adolescente, se había convertido en alguien que nadie esperaba. No solo era más hablador, tenía confianza en sí mismo. Hablaba con claridad en público, especialmente cuando se trataba de contar su propia historia. Se paraba frente a las aulas y les contaba a otros niños sobre los días en que no podía hablar mucho, sobre cómo solía sentarse junto a la ventana y señalar. Explicaba cómo se sentía al ser invisible, cómo le dolía que la gente lo ignorara, pero luego sonreía y les contaba lo que había cambiado. Alguien lo había escuchado. Era Maya. Lo dijo una vez en el auditorio de la escuela. Ella no pasó de largo como todos los demás. Se detuvo, me miró, me preguntó por qué señalaba, y eso lo cambió todo. Los niños escuchaban atentamente y los profesores se secaban las lágrimas. La voz de Theo era tranquila, nada dramática. No intentó hacer llorar a la gente, solo dijo la verdad y, de alguna manera, eso fue más poderoso que cualquier otra cosa. Clara Ara también encontró su voz. No le gustaba hablar en público como a Theo, pero se volcó en ayudar a otros niños, especialmente a aquellos que habían vivido en la calle como ella en su día. Trabajó con la fundación que Lucas había creado y pasó tiempo con niños que estaban asustados, callados o confundidos. Ella sabía cómo se sentían. No lo olvidó. Maya le enseñó a cuidar con delicadeza, a ser paciente y a proteger a alguien sin agobiarlo. Clara Ara aplicaba esas lecciones todos los días. A menudo volvía al columpio del jardín, sola o con un niño a su cargo, y se sentaba en silencio, como había hecho antes. Era su forma de recordar de dónde venía. Clara Ara no necesitaba fama ni atención, solo necesitaba que la gente estuviera a salvo, como ella finalmente lo estaba. Su naturaleza tranquila equilibraba la energía de Theo. Juntos eran fuertes. Juntos no representaban una historia perfecta, sino una historia real. Lucas era quien más había cambiado. Ya no era el hombre paralizado por el dolor. Seguía echando de menos a su esposa, pero el dolor se había suavizado. En su lugar había algo nuevo, gratitud. Había aprendido a ser padre de nuevo y a formar parte de algo más grande que él mismo. Ya no trabajaba solo por los negocios y las cifras. Su fundación había crecido y ayudado a cientos de niños. Pero, más que eso, se había convertido en alguien en quien los demás podían confiar. Su relación con Maya también se había profundizado. Eran compañeros en todos los sentidos, en casa, en el trabajo y en la vida. Maya nunca quiso un título, pero para Lucas, ella era el centro de todo. A menudo decía que ella era la persona que veía lo que nadie más veía. Cuando la gente le preguntaba cómo había sobrevivido la familia a tantas cosas, Lucas respondía simplemente, porque una mujer se preocupó lo suficiente como para hacer una pregunta que nadie más hizo. Clara Ara estaba sentada cerca, apoyada contra el árbol. Maya y Lucas estaban al fondo, observando en silencio. Theo señaló el columpio que había detrás de él. Aquí es donde empezó todo, dijo. Solía sentarme aquí cuando no sabía cómo pedir ayuda. Señalaba con el dedo con la esperanza de que alguien se diera cuenta. Un día, alguien lo hizo, y así fue como mi vida cambió. Los niños escuchaban en silencio. A veces Theo añadía,
El amor no necesita grandes palabras. A veces es solo alguien que te ve cuando nadie más lo hace. Miró a Maya y sonrió. Luego se volvió hacia los niños de nuevo. Así que si veis a alguien sentado solo, no paséis de largo, solo preguntadle por qué. El columpio se movía suavemente detrás de él. Ya no era solo un asiento, era un recordatorio, un símbolo de cómo el amor los había salvado a todos en silencio. Por fin hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy contento de que hayáis llegado hasta aquí. Muchas gracias por vernos. Comenta abajo qué te ha parecido y cuál ha sido la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.